mareo es un síntoma frecuente en las consultas de atención primaria. Cada paciente lo expresa de una forma diferente porque también diferentes son las causas que lo pueden producir. Por eso, independientemente de que lo vamos a ver en este post, siempre te recomiendo que ante unos síntomas de mareo o vértigo, como luego veremos, acudas a tu médico para que éste haga la valoración adecuada de tu problema para intentar llegar al diagnóstico, a la causa que te lo ha producido. Desde hace tiempo, 30 años aproximadamente, se clasificó el mareo en 3 tipos. En primer lugar tenemos el vértigo. El vértigo es una sensación rotatoria, un movimiento rotatorio, o lo que se mueve es mi entorno, es decir, las cosas dan vueltas alrededor de mí, o soy yo el que me muevo en relación a mi entorno. El otro podría ser lo que llamamos el síncope o el presíncope. En este lo que se produce es una pérdida del conocimiento, una alteración del conocimiento por el cual caigo al suelo y pierdo la sensación de qué ha ocurrido. La tercera clasificación sería el desequilibrio, una sensación de caída, una sensación de inestabilidad. Esta sensación puede mejorar cuando me siento, cuando me tumbo, o puede empeorar, por ejemplo, por la noche. Y luego tendríamos el mareo inespecífico, una sensación en la que la gente lo expresa, pues oiga, mire doctor, es que tengo sensación de que voy tambaleándome y yo no he bebido. Pues esa sensación tan difícil de definir muchas veces tienen múltiples orígenes, incluso hay factores psicológicos de estrés que pueden condicionarla. Bien, hoy nos vamos a centrar en una de estas definiciones del mareo. Tenemos el vértigo, el presíncope o síncope, el desequilibrio y el mareo inespecífico. Nos centraremos en el vértigo y en el mareo inespecífico. Como habéis visto por aquí abajo, han salido casi más de las 60 causas que pueden producir un cuadro de mareo o vértigo. Cuando vayas al médico, que así te lo he recomendado, pues te hará unas preguntas, lo que nosotros llamamos una anamnesis, en lo que es muy importante la descripción que haces tú del síntoma. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que notas? ¿Cómo se relaciona con la posición? ¿En qué movimientos o en qué tipo de posturas, en qué tipo de actividades aparece esa sensación? ¿Cómo ha evolucionado en tiempo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo aumentó? ¿Cómo mejora? Y sobre todo qué síntomas se asocian en la visión, en relación a palpitaciones, en el oído, si tienes zumbidos, si oyes menos por uno o por otro, si tienes dolor de cabeza, sensación de fatiga, palpitaciones, si has tenido fiebre. Y en el caso del vértigo, suele asociarse con sensación de angustia, náuseas, vómitos, que muchas veces se relaciona con los cambios de postura o simplemente al incorporarte en la cama. Tu médico te hará una exploración cardiovascular del corazón, del pulmón, de las tensiones. Te hará una exploración neurológica, abre los ojos, cierra los ojos, mira aquí, mira el dedo, tócate con el dedo la nariz. Te hará andar, te levantará, te hará cerrar los ojos, te empujará, te mirará el oído, valorará el equilibrio. Esto es importante porque lo que tenemos que hacer es descartar los signos de alarma ante un proceso de mareo o vértigo. Si se trata de un vértigo real, nosotros debemos descartar que sean otras causas las que lo están provocando. Y una vez que hemos descartado que hay un problema neurológico, un problema otorrino o un problema cardiovascular, una vez que hemos valorado, descartado otras causas de mareo y consideramos que es un vértigo real, hemos descartado que sea un vértigo central y nos quedamos con un vértigo periférico, tenemos que ver si es posible cuál es el origen de este vértigo periférico. Múltiples son las causas, como hemos comentado, del vértigo periférico, pero las más frecuentes en atención primaria, independientemente de que no son las más importantes o las más graves, son el presbivértigo, el vértigo cervical y el vértigo posicional paroxístico benigno. He elegido estos 3 porque estos se benefician en atención primaria de actividades de reeducación vestibular o de ejercicios cervicales. Para que entendamos un poquito cuál es la causa de estos 3 problemas, tendríamos que entender que
en nuestro oído tenemos una cosa que se llama los canales semicirculares, lo que es el aparato vestibular. Es una especie de anillos en distintas posiciones y que son los que nos ayudan a mantenernos en el equilibrio, al mismo tiempo que nuestra sensibilidad postural y al mismo tiempo que nuestra visión. El presbivértigo. El presbivértigo es una sensación de mareo, inestabilidad, no llega a ser una sensación importante rotatoria, en la cual llegamos en determinadas personas que por sus características de edad, por su deterioro senil, una vez descartadas otros problemas cardiovasculares, otorrinos, neurológicos, osteoarticulares o endocrinos, una vez que hemos descartado otros procesos, consideramos que se está produciendo una alteración en este aparato vestibular, en este sistema de canales semicirculares, que junto con su deterioro en la ancianidad senil puede ser causa de esta sensación de mareo. Este problema, este mareo y inestabilidad, se beneficia con los ejercicios cervicales. El otro problema que hemos elegido es el vértigo posicional paroxístico benigno. Es un nombre muy largo, muy complejo, para decir al final, si vamos de detrás hacia adelante, es benigno. Eso no quiere decir que no sea molesto. Paroxístico significa que ocurre con episodios de bruscos, en el que un paciente puede estar bien y de momento aparece esa sensación de rotación, esa sensación de inestabilidad muy importante que llega a producir náuseas, angustia, vómitos, y que se produce por la posición. Es decir, es un vértigo que ante determinados cambios de postura, asociado con movimientos del cuello, de la cabeza, al ponerse de pie, al darse la vuelta en la cama, al levantarse desde la cama a la posición de pie, esto produce una sensación rotatoria muy desagradable en la cual todo nos empieza a dar vueltas y que aparece de forma brusca y por episodios, como si fuese un ataque de vértigo. Vale. Esto problema también se ha visto que puede mejorar con determinados ejercicios de movilización cervical. El vértigo paroxístico benigno también tiene relación con estos canales semicirculares de lo que llamamos el aparato vestibular. Sin embargo, el que vamos a hablar a continuación, el vértigo cervical, no tiene que ver con este aparato vestibular, sino que tiene que ver con nuestras cervicales, la circulación de nuestro cuello. El vértigo cervical es una sensación de mareo más que de vértigo, de desequilibrio y de molestias o chasquidos cervicales que se produce normalmente más en personas mayores o ancianos con que presentan artrosis o en pacientes ante situaciones de postura fija o sobre todo de tensión muscular, muchas veces relacionado con tensión laboral, en el cual se produce de forma puntual un compromiso en la circulación, una disminución en el flujo, en la cantidad de sangre que llega por nuestras arterias vertebrales ante ese movimiento cervical que produce esa sensación de mareo o desequilibrio. Pues tanto en el vértigo cervical como el vértigo posicional paroxístico benigno como en el presbivértigo hay evidencias que nos dicen que la rehabilitación cervical y mantener, como nos dice Raúl en su blog o Rosa en su blog, las cervicales en forma, puede ayudarnos a mejorar o evitar que estos síntomas sean tan limitantes dentro de lo que es nuestra vida diaria. En esta entrada verás algunas recomendaciones y algunos ejercicios que pueden ser de utilidad. Con todo, de decirte que siempre en este tipo de problemas es importante que sea tu médico, tu enfermero y tu fisioterapeuta el que te recomiende cuáles son los ejercicios más adecuados para tu problema, de forma individualizada.